tardes, bienvenidos a Ateneo Gaditano, al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Bueno, vamos a ser un poco reiterativo, siempre cuando veo algunas caras no habituales en la casa, pues siempre cuento algo, ¿no?, del Ateneo. Entonces, bueno, decirles que están en una institución que es el segundo Ateneo más antiguo de España, trata de 1858, ya tenemos unos cuantos años, que abre sus puertas prácticamente a diario, que la programación la pueden ver en nuestra página y que esa ha sido una constante además a lo largo de la historia, es decir, que prácticamente contra inclemencias del tiempo, contra inclemencias políticas, con repúblicas, dictaduras y monarquías, esta casa pues ha abierto siempre sus puertas y es un espacio de cultura y de diálogo. En concreto, en esta tarde tenemos una conferencia titulada Hacia un nuevo modelo de residencia de personas mayores, y la conferencia pues va a estar a cargo de mi querido amigo Javier Benítez, geriatra y ateneísta de esta casa. Y lo presenta pues otro querido amigo, el doctor Antonio Ares, que es secretario de esta institución. Cuando quiera, Antonio, tiene la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Como veis, somos un triángulo de amigos, porque nos conocemos de hace muchísimos años, ¿no? Cuando uno tiene que presentar a un amigo, siempre se te plantea el gran dilema: o contar todos sus méritos de manera minuciosa y exhaustiva, con el riesgo de poder resultar cansino y empalagoso, o limitarte a ser parco y escueto y no descartar todas sus bondades y virtudes. Tomaré una decisión salomónica y tiraré por la calle del medio. Mi relación con Javier Benítez va más allá de lo profesional. Una amistad fraguada entre la Facultad de Medicina y el Policlínico y curtida en las guardias de urgencia del actual Hospital Puerta del Mar, antes Residencia Sanitaria Fernando Zamacola. Decía Albert Camus que la amistad es la ciencia de los hombres libres de poder haber elegido trayectorias profesionales diferentes y aún poder seguir manteniendo una amistad que perdura a pesar de los 50 años transcurridos. Cuando los hombres son amigos, no han de menester de justicia, pero aunque los hombres sean justos, ha de mantener la amistad. El doctor Benítez Rivero es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, premio a la mejor tesis doctoral en el curso 2018-19 por la Fundación Semergen. Está en posesión del primer premio de Salud y Bienestar convocado por el Grupo Joly y es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, especialista en Geriatría, diplomado en Gerontología Social y diplomado en Medicina Geriátrica. Es académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía, ateneísta numerario de este Ateneo, ha trabajado en el Servicio Andaluz de Salud como médico de familia durante 38 años y en la Residencia de Ancianos de Diputación durante 3 años y medio, donde tuvimos posibilidad de compartir más que algún otro problema. Profesor de máster en enfermedades neurodegenerativas de la Universidad de Almería, responsable del programa de mayores del Centro de Salud La Laguna, tutor de residentes de medicina familiar y comunitaria, tutor clínico de los alumnos de grado de medicina, tiene una amplia serie documental de artículos y publicaciones en revistas nacionales e internacionales de geriatría, más de 80, varios libros escritos, capítulos de libros 135, premiado en varias ocasiones en congresos europeos, nacional y autonómicos, amplia experiencia docente durante 7 cursos académicos con más de 5.000 horas de docencia, ha participado como presidente de comité organizador y científico en 35 ocasiones impartiendo 158 conferencias, ha realizado 262 cursos de formación, colaborador del programa de Canal Sur Televisión Salud al Día, Andalucía Directo y Por tu Salud de Canal Sur Radio. En la actualidad es investigador del estudio PICAF y estudio Ibercan, investigador principal de los estudios de caídas y mayores, geriatra coordinador de la COVID-19 y responsable de calidad de la residencia de mayores de la Fundación del Centro de Acogida San José de Jerez de la Frontera, coordinador del Grupo Senior de la Sociedad Española de Geriatría. Su actual línea de investigación se basa fundamentalmente en el papel de la vitamina D y en la sarcopenia, y participó en la elaboración de la Ley 699 de 7 de julio sobre protección y atención a los mayores en Andalucía. Como podéis comprobar, toda su vida profesional ha girado en torno a la geriatría. Si bien es una especialidad médica reconocida en España desde el año 1978,
No ha sido hasta octubre de 2023 cuando la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía la ha incorporado como especialidad con la categoría de facultativo especialista de área en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Con la pandemia del COVID-19 hemos asistido al deterioro progresivo de nuestro sistema sanitario público. Larguísima lista de espera, incluso en atención primaria. Aumento de la mortalidad y cierto retroceso en la esperanza de vida. Donde mayor visibilidad ha tenido esta crisis estructural ha sido en la atención a nuestros mayores. Ha habido un deterioro progresivo de la asistencia a nuestros mayores. Ayer comentaban en la radio que la ley de dependencia en Andalucía tiene más de 500 días de retraso a la hora de su concepción, con la cual estamos planteando, se está produciendo la situación de muchísimas personas que fallecen esperando esa ley de dependencia. Como buen conocedor de la realidad que atañe a nuestros mayores, el doctor Benítez Rivero nos va a hablar de lo que más sabe, hacia un nuevo modelo de residencia de personas mayores. Cuando quiera tiene la palabra. Con la venia, señor presidente, muchas gracias. Como siempre. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos huelga de tractores por la avenida, alguien llegará con retraso. Vamos a echarle mano a esto. Un nuevo modelo de residencia de personas mayores. Complicado, ¿eh? Complicado. Mi amiga Pilar Rodríguez, que actualmente es la directora de la Fundación Pilares, fue directora general del INSERSO, directora de los servicios asturianos de servicios sociales, definió en el año 95 como centro gerontológico abierto de desarrollo personal y atención sociosanitaria interprofesional, en el que viven temporal o permanentemente personas mayores con algún grado de dependencia. Ahí hay dos vocablos que ya en el 95 recogía Pilar, que es atención sociosanitaria interprofesional, no multiprofesional. Son dos vocablos que tienen una trascendencia 30 años después increíble. Pero esa definición es la más aceptada de lo que es una residencia de personas mayores. Y recalco, residencia de personas mayores. No son residencias de tercera edad. Son personas mayores. Con esa diferenciación, porque yo cada vez que veo en un texto tercera edad, es que me chirría la maquinaria. Me chirría. Avance de página. Oye, el otro día tenía el maldito por aquí, no que funcionaba. Ahí abajo a la estrella. Vale. No, pero ya, ahí. ya ¿Y dónde le doy aquí? ¿No? Aquí el avance de página. Vale. Entonces, vamos a seguir este guión. ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y los nuevos modelos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen las residencias de personas mayores? Y venimos del concepto asilar del siglo XVIII. El asilo era tradicionalmente una institución de la beneficencia destinada fundamentalmente a personas mayores indigentes y abandonadas. Era la reflexión que hacía Pilar también en ese año 95. Institución de la beneficencia destinada a personas indigentes y abandonadas y en manos de las órdenes religiosas. Por eso esas dos imágenes que hay ahí, de dos órdenes religiosas diferentes, pero estaba en manos de las órdenes religiosas, no de la Iglesia, de las órdenes religiosas. En el 20 y tras la Segunda Guerra Mundial, la institucionalización se medicaliza. Y se medicaliza en parte porque tras la Segunda Guerra Mundial en Londres, el hospital, que si no recuerdo mal, veo la fachada, me parece que es el San John de ladrillo rojo visto pasando el puente a la izquierda, es donde se protocoliza la atención a las mayores que había en esas salas enormes de 40, 50 camas, como las que hemos tenido en el Hospital de Mora hasta el año 85, 86. Salas con camas dispersas y donde se protocoliza la atención a esas personas mayores.
Pero esa atención en instituciones medicalizadas fue ocupada por las clases medias. Seguíamos teniendo un sector de la población marginada y abandonada. Las clases medias, con mayor poder adquisitivo, fueron ocupando instituciones, sin ninguna normativa ni referencia a ese respecto. Y seguimos con la actualización que también hace Pilar, y remarco mucho a Pilar porque es uno de los, nosotros decimos, de los grandes popes que hay en España con respecto a la gerontología. El internamiento de ancianos en nuestro país no está en vías de desaparición. Esto lo dijo en el año 85. Por el contrario, se incrementa y además constituye la única solución viable desde su propia perspectiva para muchos ancianos. Es decir, de estar los mayores acogidos, normalmente eran instituciones, conventos, a cargo de las órdenes religiosas, indigentes, abandonados, igual que había órdenes religiosas destinadas a la educación infantil, internados de chavales, de adolescentes. Hay un sector de órdenes religiosas, incluso algunas que tenían varias ramas, que se dedican al cuidado de las personas mayores. Pero que esto es del 85, hace 40 años. Que esto fue ayer. Esto fue ayer. El BOE, en el año 71, publica el Plan Gerontológico Nacional de Mutualidades Laborales. ¿Os acordáis de aquella época, la Seguridad Social, planes laborales? Como Plan General de la Seguridad Social y Asistencia a los Ancianos, cuya línea de actuación son construcción de hogares y clubes de jubilados, residencia, centros geriátricos, centros de reeducación, hospitales de día y la extensión de los servicios de ayuda a domicilio y de programas de vacaciones. BOE del 3 de marzo de 1971. Monta o define y da lugar a la aparición de residencias de pensionistas, lo mismo que apareció el hogar de pensionistas, únicamente destinado a los que habían trabajado. No existían las PNC. Eso es un concepto más moderno. Era empezar a regular el sector. Y normalmente esas residencias eran para válidos. El concepto antiguo de válido, que ahora es el de autónomo. Pensionistas autónomos. Ya tenían su ubicación y su regularización a través del plan gerontológico. Y residencia de asistido, que había muchas menos. El concepto de residencia de asistido iba destinado a personas mayores que necesitaban algún tipo de ayuda para lo que empezó a denominarse actividades básicas de la vida diaria. Levantarse, lavarse, vestirse, comer y relacionarse. Las 5 básicas. Y eso fue regulado en el año 71. 50 años. Es que eso es ayer en el tiempo. En este libro, Pilar, con la que es Maite Sancho, actual directora gerente del INSERSO desde hace un mes o menos, publicaron en este libro de la Sociedad Española de Geriatría, Residencia para Personas Mayores, que lo que nos interesa es este comentario que recalco ahí. Hacen una evaluación crítica del 85, estamos en el 95, 10 años habían pasado. Donde ya decían que había una falta de integración en la comunidad, de escasas oportunidades de participación de los usuarios. Es decir, lo que el Ministerio había empezado a construir como residencia de pensionistas no estaban en el centro de las ciudades. Aquí en Cádiz porque no hubo ninguna. Las más cercanas aquí estaban en Jerez, que estaban en un extrarradio, que es la actual residencia de La Granja. Ahora está integrada al lado cerca del Corte Inglés. Pero cuando se construyó estaba suelta, aislada. En Algeciras es la que está cruzando Algeciras, la Plaza de Toros, saliendo para la carretera, para Tareguilla, para San Roque, está en un cerro a la derecha y estaba suelta, dispersa, en la salida de Algeciras. Aquí
ya no había más en Cádiz. Entonces, ya ellos hablaban 10 años después de que hay una falta de integración en la comunidad y escasas oportunidades de participación de los usuarios. Es decir, eran centros dirigidos. El país que llevó más lejos en su crítica a las residencias, porque nosotros no somos los que inventamos la película, nosotros vamos en el vagón de cola. Como por ejemplo en Dinamarca, en el 87, con el lema Vivir en casa, auspició pioneramente como Nueva Zelanda, Reino Unido y Francia, finales del 80, el conjunto de países desarrollados, las residencias tienen que estar en núcleos urbanos para que estén integrados en la comunidad. No podían ser jaulas de oro. A raíz de ahí y de este concepto, me acabo de acordar ahora, mami, fue como se construyó cuando el complejo del Madrugador, que tenía el psiquiátrico y la residencia, Los Pinitos, en el extrarradio del puerto. Entonces, vamos viendo que en España vamos, pero se fueron haciendo las cosas salpicando y construyendo de una forma como se hacía entonces, pero muy alejada, sin participación, no integradas en la comunidad y por tanto eran jaulas de oro. Esa normativa dio lugar a que aparecieran residencias que según el nivel de dependencia, nivel de ayuda que necesita, las públicas las tenía el Inserso con N, que ahora es Inserso con M, porque es Instituto de Migraciones, y entonces el Instituto Nacional de Servicios Sociales, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Las diputaciones, como la que abrimos. Los ayuntamientos, y siguen apareciendo ayuntamientos que cuando llega una nueva corporación, ve el problema, como empezaron a construir en los años 80 y tantos, al 90, llega un ayuntamiento y construye una residencia de 15, de 20 camas, que luego no es capaz ni de mantener. Y pide entonces que se la pase a la diputación o se la pase a la comunidad. Porque el Inserso desapareció como tal. Y todas sus residencias fueron transferidas a las comunidades autónomas. Todas. Y así tenemos la de Jerez, la de Algeciras, aquí, la del Zapillo en Almería, la de la periferia de Granada, todas fueron transferidas a las comunidades autónomas, aquí en Andalucía, las que conocemos. Y las tienen las diputaciones, y las diputaciones no saben cómo largarlas, porque cuesta una barbaridad mantenerlas. Entonces, según el tipo de dependencia, tenemos pública, pero esto es un campo que está abierto al nivel privado, a la opción comercial, y es un comercio lícito en todo el mundo. Y las hay sin lucro, como son las fundaciones, o mercantiles, como muchísimas de las que hay. Y aquí es donde se engancha y donde, por desgracia, tendremos que hacer referencia a las muertes en residencia en COVID. Aparecieron los mastodontes de la residencia de Madrid, de 450, de 500 plazas, y caían los abuelos como moscas. Entonces, es verdad que según el nivel de dependencia las tenemos públicas y privadas. Y las privadas mercantiles es un negocio lícito. Lícito. El problema es quién pone el dinero y la rentabilidad que quiere. Según el nivel de dependencias públicas o privadas. ¿Y cómo estamos en la actualidad? Fijaros, de ese mismo libro, de Pilar y de Maite, hablaban de la ratio de camas de residencia por 100 mayores de 65 años, ya la OMS marcó en 5 plazas de residencia por cada 100 mayores. Fijaros que el año 88 la ratio era 2,14 en España, en el 94 2,83 y en el 2000 3,5. O sea, seguía. Luego vamos a ver algunos gráficos más. La diferencia es tremenda. 5 camas por cada 100. Es la ratio normalmente y eso lo indicó la OMS. Pero estos centros, ¿qué hacían? ¿Qué se hacía allí dentro? ¿Qué es la clave? Va el abuelo, entra y ¿qué se hace con él?
Normalmente era un servicio, y está englobado dentro de la perspectiva de servicios sociales, como un servicio social comunitario y especializado. Ahora la última tendencia es de quitarle la coletilla de especializado para que sea un recurso de servicios sociales residencial con sus peculiaridades. Pero lo que había entonces es que estaba dirigido. Y lo ponen ellos y lo que hay publicado, porque no era la directriz, no emanaba de un consenso, de una participación. Era lo que decía el director, directora, o la monja de turno, director, directora. No había más. Y la diversidad de tamaño y capacidades. Eso dio lugar a la construcción de residencias, como la de la Granja de 130, y ahora se va quedando 85-90, me parece que se queda ahora con la reforma, centros de 130, de 200, de 400 camas. Esos son mastodontes. Si pensamos, capítulo 1, personal, capítulo 2 de mantenimiento, de alimentación, de actividades. Y por eso se hablaba en aquellos años, y yo era uno de los que utilizaba estos vocablos. Yo tengo trabajos muy publicados, uno me parece que vacunación en mayores institucionalizados. Se hablaba del institucionalizado como residente que vivía en una residencia de ancianos. Y cerrado. Cerrado porque no había integración en el colectivo del entorno del barrio. ¿Tú te acuerdas cuando quisimos abrir para que empezaran a llegar los del colegio de enfrente, de la normal, y nos veían como bichos raros? Sí. Los niños de la residencia de mayores, de los abuelos, ¿esto cómo es? Y estamos hablando del año 85, 86, cuando la abrimos. Facilitar el mantenimiento de la autonomía de la persona mayor, eso era elucubrar. La base eran conceptos hosteleros: comida, lavado de ropa, alojamiento, hacer la habitación. Hombre, el arranque de donde venimos, cómo se hacía, de estar indigentes en la calle, tirados en los cartones, siguen los de entonces y los de ahora, pero de estar indigente, sin higiene, sin comida, sin manutención, a estar en un centro donde hay cama, comida, limpieza, lavado de ropa. El concepto va ampliándose. Pero una residencia de mayores es otra cosa más. Donde entró la atención social como pilar fuerte para analizar y trabajar con esos mayores. Y fue lo que fue variando el concepto por narices de trabajar con los mayores, del concepto asilar a una atención social dispensada por profesionales de trabajo social que estaban empezando a aparecer. La asistenta social, como le dice la gente, y le sigue diciendo la gente, la asistente social. Pero era empezar a meter un profesional específico para trabajar con estos mayores. Y están específicamente con tamaños diferentes, una atención médica muy, muy velada. Porque ese decreto que hemos visto del BOE también decía que en los hogares de pensionistas tenía que haber atención médica, y en los hogares de pensionistas había un médico. Y en ese decreto, en la residencia de mayores, empezaba a haber atención médica, pero muy escasa gotita. 1 hora cada 3 días, 2 horas 3 días a la semana, pero eran pequeños. Luego entonces venimos de un edificio donde alojaba personas mayores, pensionistas del sistema de seguridad social, donde había una atención hostelera, con una atención social que empezaba a entrar de lleno a trabajar, y una atención médica muy velada. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos heredado eso? Nuestra pirámide de población actual es la que veis ahí. Tremendo. Cuando la barra de los 45, 49, 50 dentro de 20 años estén arriba,
Aquí, si vemos un niño por la calle, hay que aplaudirle. Hay que aplaudirle. La pirámide es abrumadora. Pero esto que sabemos de la población ahora mismo, en estos datos del INE, que son del mes pasado, actualizados, cuando el INE hace sus previsiones estadísticas, todos los políticos las conocen, pero no hacen ni puñeterísimo caso. Ni caso. Porque el índice de envejecimiento actual de España está en el 19-97%. Es decir, de 100 personas puestos en fila uno detrás de otro, los mayores de 65 son el 19-97, el 20%. Eso a nivel gerontológico es una barbaridad. Una barbaridad. Vemos ahí, arriba a la izquierda, en tono naranjita, el índice de envejecimiento de España en el 19-97, pero tenemos comunidades como Asturias, que tiene el 29, Galicia, el 26, y por abajo Ceuta y Melilla, porque tiene menor población y población muy joven. Y Andalucía, que estaba perdida por aquí en medio, espérate que yo cada vez veo menos. Ahí está, el 17-96. Está muy envejecida. Pero la carga de mayores de 80 representa el 5,39%. Si aquí levantamos la mano, ¿quién tiene menos de 65 años? Es todo. 3. La carga de mayores de 80. Un minuto, un año. Porque una persona de 65 años en el año 85 no tiene nada que ver con una persona de 65 en el 2024. Desde el punto de vista de capacidad de autonomía. Sin embargo, lo de mayores de 80 presupone y es un indicador de calidad de un sistema, sobre todo de carga a nivel de planificación. Cuanto más mayores de 80, más recursos sociosanitarios, y la segunda vez que aparece el vocablo, va a necesitar esa comunidad, ese país, para atender a esa población mayor. Y veis ahí, en la zona de la derecha, en las barras arriba azules y amarillas, que es la esperanza de vida en España. Previsiones, estamos en el 23, la esperanza de vida en los hombres es de 81, en las mujeres de 86, pero fijaros en el 53 cómo va subiendo, y en el 67 la esperanza de vida de la mujer es de 90,8. Va a subir 4 años en casi 55 años. Esa pirámide que veíamos va a subir para arriba. Luego cada vez va a ser una población de mayor de 65 y de mayor de 80 años. Y abajo a la derecha, en tonos azulitos, veis ahí la esperanza de vida a los 65 años. ¿Cuántos años le quedan de vida a una persona cuando llega a los 65? Fijaros ahí, los hombres le quedan 19,13 y a las mujeres 23,42. Es decir, vamos a vivir más por la evolución de la sociedad, la mejora de la medicina, las mejoras sociales, la mejoría de la comunidad, pero la esperanza de vida es importante. Y años de vida saludable a los 65. Es decir, sin carga patológica, sin dependencia. Fijaros que para los hombres 17,36 y para las mujeres 19,92. Y veis la brecha del COVID. El hachazo que tiene en medio del año 20. Entonces, ¿cómo estamos? Una población muy envejecida que va progresando cada vez más, donde los mayores de 80 van a ir aumentando, donde tenemos una estructura de atención a jubilados pensionistas, con un concepto hotelero y de trabajo social y mínima atención médica. Y digo médica, ¿vale? ¿Y el número de plazas cómo está? Pues veis ahí el número de plazas. España está hacia la mitad de la tabla, teniendo en cuenta la ratio de 5 camas por cada 100. En rojo está la de Andalucía y en amarillo está la de Cádiz. La de Cádiz pues está en 2, algo por ciento, pero se ve mejor en el gráfico por provincia, como veis ahí. Cádiz 2,7, Madrid el 4, a pesar de todo que grazna Madrid está en el 4 por debajo del indicador.
Mayores de 8 plazas está Cáceres, alguna Castilla-León, Teruel, esto es un Guadalajara, Cuenca, Soria, 11. Pero fijaros la dispersión de plazas residenciales que hay por España, que no se llega a la ratio, ¿eh? Y el tamaño, pues nos encontramos mamotretos como este, que es una residencia de Madrid, una de las afectadas de la muerte por COVID, construida a raíz de la aparición del inserso, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas. Fijaros la longitud que tiene. Otra, esta es también en otros puntos de la Comunidad de Madrid, porque es que es la que más se prodigan en Internet. Fijaros, tiene, aparte de doble altura sobre rasante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plantas. Pero no, también teníamos aquí, en Andalucía. Esa es una imagen antigua porque ese edificio ya no existe. Yo fui uno de los partícipes de que esto se volara. Esta es la residencia del Zapillo, de Almería. Esta es una residencia heredada del inserso, como las otras, heredadas, pero en la época que yo colaboré con la dirección de Elías en Sevilla para hacer la normativa de residencia de mayores, este edificio se estaba reformando y yo me acuerdo que me reunía con la directora gerente y decía, no meta más dinero ahí, no meta más dinero ahí, que es una locura, es una locura. Eso es nada más, eso tiene 10 plantas, tenía 10 plantas. Nada más que en tiempos de traslado de residentes y de capacidad de los ascensores y de personal para mover a los residentes, era una locura. No meta más dinero, no meta más dinero. Que el presidente ha gastado mucho dinero. No meta más dinero. Se voló. Se voló. Y es ahora mismo una residencia en planta baja, una H, planta baja y una altura. Y es una H en el mismo sitio, pero se voló. Eso eran los mamotretos, eso son locuras. La residencia, y luego iremos comentando hacia dónde vamos, ya se quiere ir cercando la capacidad, porque cuanto más plaza, más personal. Y si pensamos que la residencia hay que ir cambiando para no que atienda al autónomo, sino que atienda al dependiente, necesita más personal y más tiempo de traslado. Las personas mayores no tienen nada para volar, ¿eh? Ni para llevarlas de un sitio a otro. Hay que llevarlos. Y los tiempos van en función del tamaño de la residencia. Javier Yangua es un gerontólogo de la Universidad del País Vasco que dice, y lo tengo subrayado bien en amarillo, algunas ideas claves. Los procesos, problemas, situaciones que se dan en la realidad social y por tanto en las residencias son complejos. Y aquí hay dos directores. Complejo, como digo yo, una harta. Una harta. Porque la vida en la residencia es lo que te hace que tú vivas lo que tengas que vivir en la residencia, pero que vivas con calidad. Vocablo que no ha aparecido para ahora en nada. Con calidad. Atiendas tus necesidades y atiendas tus demandas, que son dos conceptos diferentes. Y donde la base es, y así ya hay desde hace unos años bastante literatura, que la atención de la residencia tiene que estar centrada en la persona. Centrada en la persona. Y para que una actividad esté centrada en la persona, hay que saber qué personas tiene, qué características tienen, qué quieres tú hacer y qué quieren hacer ellos. Porque tú a lo mejor te montas una película de que vamos a hacer una excursión a visitar la catedral y resulta que de los 60 residentes que tiene, 40 son ateos y no quieren ver un cura ni en pintura. Pues mire usted, yo no quiero pisar la iglesia. ¡Ay, qué iglesia! Y a lo mejor quieren ir al museo de la Plaza Mina. Pero tú no habías pensado en el museo de la Plaza Mina. Tú querías llevarlo a la catedral. Y es donde aparece, como decía Javier, problemas complejos y las residencias son un núcleo de generación de problemas día a día. Y uno de los que más aparece es el de la comida.
Por el comedor pasan 4 veces al día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. 4. Y eso no falla. Y eso no falla. Y mucho más. ¿Cómo son los programas que tienen que tener la residencia? Da igual que empiece por el área de salud, porque esto es una rueda que va dando vueltas. Los problemas del área de salud, los problemas biológicos. Todo el mundo, el que no tiene ninguna enfermedad, hay que darle una piruleta. Pero mínimo entre 4 y 6 enfermedades. Y mínimo entre 5 a 7 medicamentos día. Problemas de relaciones sociales. Porque esas residencias que se han construido y que se han seguido construyendo, el 90% tienen habitaciones dobles y solamente un 10% de individuales. Luego tienes que casar a 2 individuos, hombres y mujeres, para meterlo en una habitación. ¿Y yo por qué te voy a tener que estar viviendo con este? Si yo quiero vivir con este. Hombre o mujeres. Eso es lo que veremos al final, va cambiando la tendencia. Problemas de relaciones entre ellos, entre los residentes y el personal, donde el área de ocio, cultura, entretenimiento del ocio, animación, es fundamental. Tú me preguntabas antes, ¿y qué está haciendo ahora que no está? Le digo, yo no paro de tener cosas, a veces me faltan horas, pero ellos tienen muchas horas. Y lo que no se le ocurra a uno, se le ocurra a otro. La organización del centro es fundamental. No la dirección del centro, dirigir el centro, sino la organización. ¿Cómo está organizado el centro? ¿Cómo tiene tu staff de personal? ¿Cómo lo tienes estructurado? ¿Cómo conoces tú tus cargos intermedios? ¿Cómo conoces tú tu plantilla de trabajadores? Tu personal. Y después podrás dar las directrices, que pueden ser tuyas, razonadas o emanadas de un grupo de dirección. Ambiental y estructural. Yo me acuerdo cuando redacté la norma de residencia de mayores, le decía al consejero, me la he visitado toda. Aquí tiene el Excel, ¿dónde va a poner el nivel? Porque depende de dónde ponga el nivel, vas a tener que cerrar alguna o no, o le vas a tener que chutar dinero para que modifiquen. Con escaleras, columnas, sobre todo las que venían del modelo asilar del siglo XVIII, que eran conventos, casas donadas de herencias, con escaleras, sin ascensores, sin baños geriátricos, las tienes que hacer. Relación con la comunidad como centro abierto participativo de ese barrio. Porque el residente va a salir por el barrio y se va a integrar. Y va a ir al bar de enfrente a tomar café, y va a ir a la tienda a comprar una revista, va a ir a la almacenita a comprarse un cuarto de chorizo, de salchichón, de jamón, y se lo lleva a su habitación. Se tiene que integrar. Entonces, estos programas tienen que estar muy bien detallados. Y esto es un resumen. Porque, además de esto, tenemos las familias. El otro nivel fundamental en una residencia de personas mayores. ¿Cómo trabajamos con la familia? Las familias no van y te sueltan al abuelo allí, que hay algunas que lo hacen, y hasta luego, Lucas, a más ver. Y hay otras que están todos los días porque se preocupan por su familia, su padre, su madre, su suegro, su tío, su hermano. Pero las familias forman parte viva de la residencia, con sus problemas y sus necesidades. Y los residentes, cada uno con su... tienen 70, 80, 90, 100 años, 102, 104, de 103 o 110, había una en San Fernando viva el otro día, venía en la prensa. Entonces, fijaros que ahí tenemos, por un lado, cómo funciona la residencia o cómo debe de funcionar, y dos grandes parcelas, las familias y el residente. Porque si estamos tendiendo, como dice toda la literatura, a una atención centrada en la persona, hay que contar con ellos y hacerlos partícipes. Aunque lo que venía anteriormente eran todos dirigidos. Y ahora viene la normativa que ya está regularizada, los consejos de mayores de las residencias,
donde la dirección, conjuntamente con ese consejo de mayores, donde están representados en función del número de plazas que tengan, número de residentes, participan de la gestión en el día a día. Residente, familia y personal es la vida de la residencia. No se puede concebir una residencia actualmente sin esas tres partes de la tarta. Y eso de la residencia, aquí tiene que poner esto, porque no me sale aquí. A ver, ahí. No, ahí, dale para atrás, dale para atrás. Ahí. Eso se estructura en planes de actuación, protocolos de actuación y en memoria de actividades. Yo me acuerdo cuando redacté el decreto del 96, memoria de actividades, porque después tienen que contar lo que hacen, qué había hecho en el año, qué había hecho, cómo lo había hecho, cuántos han participado. La actividad fue satisfactoria para los residentes. Y los protocolos de actuación, todo el mundo tiene que saber en una residencia lo que tiene que hacer. No solamente cuando sale ardiendo una cama por un cigarro de un residente, que es lo más trágico, sino tiene que saber hacerlo, el trabajo del día a día. Cómo lo levanto, cómo lo lavo, cómo lo siento, cómo le doy de comer, cómo lo acompaño, cómo hago animación cultural, animación social, cómo participo de talleres de estimulación cognitiva, cómo participo en talleres de fisioterapia, cómo participo en talleres de terapia ocupacional, cómo participo de las actividades religiosas que lo tienen, cómo participo de las actividades lúdicas. Todo eso tiene que estar completamente escrito. Todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer. No solamente cuando suena la alarma por un incendio, por una caída, por uno que aparece, que se cae, se desvanece y se muere. Es la vida de la residencia del día a día. Eso es la residencia como deben de ser y como están en algunas. Luego, volviendo a la diapositiva anterior, esto ya no ha salido, y ahora aparece entre medio de aquí plazas concertadas con las administraciones. Os decía antes, los ayuntamientos construyen porque tienen que dar trabajo en el pueblo y después no saben qué hacer con ellos, a la Diputación o a la comunidad. Y aparecen o entidades o donaciones de fundaciones que había de órdenes religiosas que no saben qué hacer, y aparece la plaza concertada con las administraciones, donde en este caso la administración autonómica paga una estancia día por residente dentro de la residencia. Y esto es abrir otro melón. Esta es la guerra, y ahora te cojo, ya pues tuya. Esta es una guerra tremenda. El último BOJA de 10 de julio del 23, la Junta de Andalucía paga 58,30 euros por plaza día. 58,30. Normalmente en junio o julio es cuando hace la publicación. Por 30 días, 1.749 euros al mes. ¿Creéis que con eso está pagado la estancia día? El precio medio de la residencia por comunidades en el año 23. Fijaros ahí, aquí me tiene que aparecer, que el precio medio en el País Vasco es de 2.282 euros, los vascos. Y la más baja, Aragón, 1.695. Andalucía, que estaba por aquí en medio, arriba, tiene 1.979,96 euros. Luego fijaros que no se cubre. Luego esto es una bola de nieve increciendo. Mientras estaba tomando café y la Plaza San Antonio antes, haciendo tiempo, porque llegaste y todavía no estaba, y un cafelito ahí, te lo esperaba yo, me saltó el chivato una noticia. Grupos de empresas francesas buscando residencias para comprar. Es un negocio. Es un negocio. Porque además, hablando desde el punto de vista, como dicen las tablerías, de cash, de metálico, esto es dinero metálico los días de 1 al 5 de cada mes. Porque tiene que pagar sustancia diaria, mensual, a mes vencido.
que sí, que es verdad, que de los que son pensionistas, el 75% de su pensión la tienen que aportar. Y hasta el precio medio de la residencia, que no todas son iguales, porque aquí en la provincia están entre 1.800 hasta 2.350, 2.500 al mes. Las pensiones no dan para tanto. La residencia, entonces, nos planteamos que tienen unas necesidades, una población muy compleja y necesitamos de una coordinación sociosanitaria. El centro no puede ser una jaula de oro aislada y necesita una coordinación sociosanitaria. Unas necesidades médicas, cognitivas, funcionales y sociales. Para una población que tiene un nivel de dependencia moderado grave, bastante elevado, con deterioro cognitivo, con pluripatología, polifarmacia, donde hay mayores inmóviles o que necesitan de ayuda, sillas, andadores, bastones y encamados. Y es necesaria una coordinación sociosanitaria con el sector social, servicios sociales comunitarios, que son competencia del ayuntamiento, y servicios de salud, que es competencia de la comunidad autónoma. Todos los residentes en cada cama de cualquier residencia tienen su tarjeta sanitaria del color de su comunidad. Son ciudadanos españoles que viven en ese domicilio, que es con para 110, para 120, para 60, para 40 o para 450. Pero son ciudadanos españoles con derechos sanitarios reconocidos en la Constitución, a los cuales el sistema sanitario por un oído le entra y por otro le sale. Luego lo comentaré. Esta imagen, que se la he cogido a mi compañera Fátima, es de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que veis ahí, en blanco, número 1, en España hay, esta es del 2021, 4.800.000 personas que viven solas. El 43% mayores de 65. Casi el 20% de la población tiene más de 65 años. La población de 65 y más supondrá el 26% en el 26 y el 35. Solo 4 de cada 3 cuentan con una plaza en residencia. Para alcanzar la ratio mínima hace falta muchísimas camas para llegar al 5%. Solo el 2,68 de los mayores cuentan con una plaza de financiación pública. El resto, del 2,68 hasta el 4,3, se la están pagando ellos. Pero si tú pagas por debajo de la media de tu comunidad, es claro, es lo mismo que si tú vas a un hotel de 5 estrellas o te vas a un hotel de 3, de 2, de 1 a una pensión. Tú eliges dónde vas y tú sabes, y nadie discute viendo las estrellitas si tiene o no. Yo me acuerdo que eso fue una discusión con Ramón Marrero, el consejero en tiempo, cuando yo estaba en Sevilla, de que vamos a poner que la gente sepa cuando llega cómo es la residencia, de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, 1, 2, 3, 4, 5 bastones. No conseguimos sacarlo porque no quiso. Bien, que manda, que manda. Pero la gente tiene que saber a dónde va, porque luego vienen, yo no pensaba que esto era así, le asignan la plaza por la ley de dependencia y entran en esta residencia, pero yo no sabía que esto era así, yo me quiero ir a esta residencia. Y hay que solicitar cambio, montar expediente, y es un trámite. Pero hay gente que se la está pagando y si tú no tienes para pagártela, pues lógicamente tú no puedes pagar 2.400 euros al mes, si tu pensión es de 1.600. ¿Qué haces? Y eso da hilo a lo que contaré al final. Quedaron 2.400, pensión de 1.600. ¿Cómo hago la diferencia? Os lo voy a contar al final. 7. Solo 5 comunidades alcanzan la ratio. 8. Aunque entre el 10 y el 19 el número de mayores de 65 se ha incrementado en más de 1 millón de personas, el número de plazas residenciales solamente ha aumentado en 20.000. El coste medio concertado de las plazas, aquí está por mes, 1.779, porque los conciertos es diferente en cada comunidad. Número de plazas. En el 20, población mayor, 9.200.000. 10, 12 para el 33. Plazas en residencia, 38, 384, 460, 513, estimadas 616. El incremento
va lentito, pero no a la velocidad que sería necesaria para mantener el sector. ¿Y qué entendemos por centro sociosanitario? Sociosanitario hablamos de coordinación para una residencia entre lo que ya somos, que somos centro social, con la parte sanitaria. Sector social a la izquierda, sector sanitario a la derecha. Esa parcela mixta de esa intersección de los dos sectores es el sector sociosanitario, donde tiene que estar implicado la institución, la residencia, y el sistema sanitario, para atender, controlar, como ha pasado con el COVID, que nos cogió con el pie cambiado a nosotros y a todos los países del mundo. ¿Y por qué nos cogió con el pie cambiado? Porque se presuponían las residencias autosuficientes en salud, y se demostró que no. Tensionó el COVID el sistema a punto de un crack, como el del 29 en Estados Unidos. Las residencias no estaban diseñadas como centros sanitarios. Primero, porque no lo son. Son centros sociosanitarios. Social por la institución, la residencia, y sanitario porque el sistema de salud tenía que haber atendido a estos mayores en la residencia. Y hay muchísima literatura pública, me refiero a prensa ordinaria y prensa científica. Pero el sector sociosanitario lo puso en evidencia el SARS-CoV-2, porque definió que estas personas, con ese nivel de dependencia, de fragilidad, pluripatología, polifarmacia, inmovilizados, encamados, donde, y no hemos hablado para nada, ratios de personales, el personal no era el necesario para mantener, porque si fuera el necesario para mantener no puede valer 1.500, tiene que valer 3.000, por decir una cifra. Entonces, ahí había intereses económicos en un sector que es lícito el negocio, estamos en un régimen de economía abierta, es lícito, pero donde hay que respetar unas reglas básicas del parchís. En el parchís, si te sale 6, puedes volver a tirar. Si no tienes 6, lo que haga de más es trampa. Pues es lo que pasaba. Y el COVID puso en evidencia la necesidad de que esta coordinación sea real, verdadera. Un señor que tiene 102 años, que está en cama permanente, no puede ir al centro de salud. Y si tiene 70 años y es autónomo, pues tampoco tiene que ir al centro de salud porque vive con 80 más, o con 40 más, o con 60 más. O con 400, como sigue habiendo mastodonte como el de Comenal Viejo de Madrid, que era uno de las fotos. Es necesaria la coordinación, porque cuando no le pica una oreja, le duele un dedo, cuando no estornuda 3 veces, cuando no se ha caído, cuando no tiene una obstrucción intestinal, cuando no, pues tiene un empacho que se ha comprado en la tienda del frente 3 bocadillos de jamón. Tiene que ser valorado por su médico de familia. Que la institución tenga buena predisposición y tenga facultativo, magnífico. Tiene que tener, para que esté acreditado y poder estar concertado, una ratio mínima. Ratio de personal médico. Pero el resto tiene que tenerlo, y lo tiene que tener a expensas del servicio sanitario de la comunidad. Por eso es imprescindible. Y ahí estamos en la pelea. La falta de personal cualificado, que lo decíamos antes, entre una pensión de 1.700 y la residencia vale 2.400, que hace que tenga menos personal, pero es que es necesaria que las plantillas estén bien dotadas y cualificadas. Sobre esto, después del COVID, hay literatura para dar y para regalar de todos los colores y todas las tendencias. Pero la necesidad de unidades de geriatría en hospitales andaluces. Bien ha dicho Pepe, en octubre sale en el SAR reconocida la geriatría dentro de la cartera de servicios, pero va a salir con una plaza por provincia. Yo se lo decía a la consejera en un acto en noviembre en Sevilla, digo, consejera, ¿para qué te cuesta dinero a ti de tu bolsillo? Y las palabras de la consejera fueron,
como era un evento público, no fue conversación de despacho, es público, lo puedo decir. Es que para que empiecen a conocer al geriatra. Digo, así empezamos, mal empezamos. Mal empezamos. Mal empezamos. Coordinación entre sociales y sanitarios. Pero es que no hay cosa más importante para un médico que la historia clínica del paciente. Eso ya lo sabemos hace años. Y la historia clínica está digitalizada en las 17, en las 15 y las 2 ciudades autonómicas. Y ya se puede ver, si tú vas a Galicia, te puedo ver la historia de Galicia, los elementos básicos. Pero en la residencia no podemos ver la historia de la clínica. No la podemos ver. ¿Tiene usted por dónde? No la podemos ver. Y la historia de servicios sociales comunitarios que está en el ayuntamiento, tampoco. Falta de equidad entre comunidades autónomas en precios de las plazas. Ya lo he dicho, el concierto no es lo mismo en Andalucía que en el País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia. Y las ratios de personal. ¿Cuánto número de personal por cada mayor para poderlo atender en condiciones? Para que sepan lo que tienen que hacer, que decíamos, de los protocolos de actuación, de los programas de actuación. Y la cualificación. El otro día venía un artículo, la semana pasada, y no tiene nada que ver con mayores, pero me ha venido a la memoria, sobre el Instituto de Anatomía Patológica Forense de allí de la Salida, en el que había retraso de la autopsia, porque los auxiliares que mandaban no tenían capacitación del FP de ayudante de forense. Entonces había cola para realizar la autopsia. Pues tiene que tener capacidad para poder atender. El mayor no es un niño con 80 años. Al mayor no le puede estar diciendo Pepito, Juanito, María. Ese Pepito, Juanito se llama Juan, se llama María, y es la persona con la que tú estás trabajando. En alguna excepcionalidad puede ser tu tío, tu abuelo. Pero tú, ¿por qué le tienes que llamar Pepito, María? O Mari. Y eso me refiero como introducción a lo que tienen que saber hacer. Cómo levantarlo, cómo acostarlo, que no se te caigan en la bañera, cómo darle de comer para que no se te atragante. Y dignificar profesionalmente a la residencia. Nosotros sacamos, cuando estaba el COVID, fue en diciembre del 20 o noviembre del 20, estaba en pleno auge el COVID, se estaba esquilmando en la prensa pública a los trabajadores de la residencia, lo recordaréis, porque salían imágenes del que le pegaba, y los trabajadores. Y nosotros sacamos un comunicado dignificando al cuidador en la residencia de mayores. No se le puede, pero tiene que tener formación y hay que saberlo atender. Porque si nos metemos en el tema de salario, nos perdemos ya. Entonces, esto es de la tabla salarial del Convenio Estatal de Residencias de Mayores. Si buscamos al gerocultor, el sueldo base, 1.104. El sueldo base. ¿40 horas? Entonces, esto es para atrás, me salta una. Y me pregunto yo, pero en este mundo, ¿esto dónde está regulado en algún sitio, no? Como están los franceses, que es la empresa que más está metiendo capital en España. Igual mismo, yo quiero montar un bar, ¿cómo monto un bar? O quiero montar una zapatería, ¿cómo monto una residencia de mayores? Pues todo esto está regulado. Aquí en Andalucía, en la norma sobre centros residenciales, que ya que yo redacté, pero hay también en otras comunidades, y cada una resulta que tiene una diferente. Iba a poner un compendio que ha hecho la Sociedad Española de Geriatría, donde vienen las 17 normativas de residencia, pero ya es que entonces, por mucho que intente trabajarla, mare mano, el que quiera yo se las paso. Pero es que cada comunidad tiene su normativa, no hay ninguna estatal. Hasta en el 2004 la Española de Geriatría sacó 100 recomendaciones básicas para fomentar la calidad en residencia. 2004, hace 20 años. La Fundación Pilares, de la que Pilar Rodríguez es su cabeza, en estos documentos empieza a centrar y a machacar atención centrada en la persona. La atención centrada en la persona, en todo.
en la parte médica, en la social, la psicológica, la terapeuta, el físico, todo, la atención con familiares. Si no, no va a buen puerto. Y bingo, 11 de agosto del 22, Boletín Oficial del Estado, resolución de 28 de julio del Sistema de Derechos Sociales, porque se publica el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema de autonomía. No es hasta 11 de agosto del 22 que el Ministerio y Johnny Belarra publica las normas básicas de la residencia. Y entonces pega un manotazo en la mesa. Se acaba la residencia de más de 150. Y como norma básica, residencias pequeñas, pero con una cosa que hemos aprendido del COVID, que son lo que se llama unidades de convivencia. Alas, pasillos, sectores, cada institución tiene un nombre, pero que no excedan de 15 plazas. No excedan de 15 plazas. Es decir, sea más fácil trabajar con ellos y fundamental, no viene en la norma, pero algunos centros lo hemos hecho, en la que sea siempre la misma plantilla la que trabaja con ese número de residentes, con lo cual se genera un vínculo entre el trabajador y el residente que facilita la convivencia entre el residente y con la familia. Sí, voy corriendo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues con el informe llamado Informe Belarra, que dio lugar a esto, vamos a que el Congreso de los Diputados, el 14 de diciembre del 23, el mes pasado, genera este informe de envejecimiento y bienestar, donde da unas instrucciones claras, pero es la oficina técnica del Congreso, la oficina C, la que se encarga, da unas instrucciones claras de cómo tiene que hacerse esa atención para aplicar la norma publicada en julio, y en el que dice, yo el geriatra pues tengo que vender mi patio y mi libro, dice el informe que el geriatra es la especialidad transversal, no centrada en el órgano a tratar, sino en la persona mayor de 65 años. En España la especialidad está reconocida en 1978, pero resulta que hay 167 pediatras por 100.000 y hay 16 geriatras por 100.000. Y Andalucía saca uno por provincia, que todavía no ha salido publicado. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos a que hay unas tendencias a la desinstitucionalización. Igual que hace 40 años Dinamarca paró de construir grandes residencias, se está intentando sacar a los mayores vuelta a su hogar, en su casa el mayor tiempo posible, en las mejores condiciones posibles, como ya lo dijo la Asamblea General de la OMS en Viena en el año 82. Y se está volviendo a retomar ese eslogan porque hay valentía para transformar la residencia. Ya lo dijo en el año 20, hace 3 años. Pero el informe de la ministra Belarra, y esto es del día 31 de enero de este año, resulta que un estudio realizado por esta señora Ramírez, Lidia Ramírez, habla de que con el informe Belarra pararon la construcción de residencias, de macro residencias. Mejor vivir en casa, pero para vivir en casa tiene que tener unos servicios sociales potentes, con un sector de salud potente, con atención especializada y un sector sociosanitario que atienda. Los nuevos modelos, pues los nuevos modelos, fijaros, el nuevo gobierno insiste, esto es también del día 1, antes de ayer me han dicho, el nuevo gobierno insiste en el cambio del modelo de cuidado a las personas mayores. Y tenemos viviendas tuteladas, esto es del 1 de febrero, viviendas tuteladas y viviendas con servicios. Viviendas tuteladas ya era un ejemplo que había, las primeras que aparecieron aquí aparecieron en Vitoria en el año 88-89. Varios apartamentos pequeños en una comunidad y en ellas vivían mayores. Pero los servicios dependían de los servicios sociales comunitarios. Viviendas tuteladas, viviendas compartidas para autónomos. Viviendas con servicios. Disponen de algunos servicios comunes, las personas mayores quieren mantener su independencia y su privacidad. Viviendas con servicios, lo que tenemos aquí en Villafuente Bermeja de las Monjas. ¿Vale? O resort complejos para mayores.
que es como quería salir lo que apareció en Valdegrana, que luego se le chingó. O como estaba de la Fundación Come allí por ¿cómo se llama la organización del puerto? Las redes puerto. Las redes. Y lo que está apareciendo ahora, los coaching de viviendas colaborativas. Viviendas autogestionadas que comparten espacios, recursos y actividades. Se basan en principios de cooperación, solidaridad, participación y sostenibilidad. Entonces, ¿qué aparece? Os dije antes, 2.600, 2.400, pensión de 1.700. ¿Qué pasa? Que están apareciendo los bancos y empresas que están generando el nuevo servicio, que es la hipoteca inversa. Usted tiene la casa, yo se la compro, le pago a usted una mensualidad y cuando usted fallezca, yo me quedo con la casa. Eso está encontrando el problema no en los mayores, sino en los herederos de los mayores, que se están quedando sin el peculio. Pero claro, si se quedan sin herencia, pues tendrán que costear lo que vale la atención de sus padres en la residencia, porque el servicio hay que pagarlo. Si no, entonces no tenemos servicios de calidad. Y no porque el culpable sea el trabajador, sino porque el capítulo 1 de la residencia se lleva el peso del gasto. Proyecto de vivir en casa, noviembre del 23, la Española seguía y está difundiendo regresar de la residencia al domicilio, pero para regresar de la residencia al domicilio hay que obrar la casa. Hay que obrar la casa, quitar barreras, ver si la vivienda tiene barrera arquitectónica de entrada o no, para seguir. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos es un cambio de concepto y de mentalidad, porque la pirámide de población en los años 80 ni en el 71 no tiene nada que ver con esto. Y donde se empezó primero por los trabajadores pensionistas y se dieron cuenta que mayores son todos, hayan o no hayan cotizado al sistema público de pensiones. Pero que la residencia no es un hotel para viejos. Yo cuando con algunos propietarios he montado y he construido proyectos residenciales por España, se lo decía, tú tienes un arquitecto que admita que yo, un médico, con el lápiz rojo le tache en el plano, porque si no mal vamos, porque una residencia no es un hotel para viejos. Las construcciones en verticales. La residencia debe de ser plana, en H, en M, en estrella, en peine, planta baja y una altura, como mucho. Pero tienen otras características de espacio, de superficie, que no íbamos a hablar aquí. Pero que el vivir con mayores es otra película. Y trabajar para mayores, para y con atención centrada en la persona. Y ahora, estamos para carnavales, ¿no? Vale. Pues aquí tenemos dos fotos de mi coro El Gramófono, cuarto premio del año 99, con letra de José Marchena y música de Hernández Miguel, en el que vamos a ver si yo soy capaz de que esto funcione bien. Vamos a ver. No, lo he borrado atrás. Porque me ha costado un trabajito montar esto. Ahora aquí, encárgale tú. Yo lo voy a desmontar. Sí, sí.
Pues, muchas gracias, Javier, y ahora es el momento, si tienen alguna pregunta, alguna consideración, alguna aclaración, pues ahora es el momento. No, a colación de la noticia que has comentado, se presume que es el modelo a medio plazo a nivel privado? Pero claro, si no es sostenible la plaza, y también llama la atención que haya tanta inversión extranjera, pues sabe tu opinión. Hay tanta inversión extranjera porque en residencias grandes, más capacidad, más dinero entra. Pero, ¿qué pasa cuando hay un estricto control gerencial de la plantilla, del personal? Que es donde se dispersa más el dinero. Y no hay que irse muy lejos para ver centro aquí en la provincia, en la bahía. Entonces, pero es un dinero que entra en metálico del 1 al 5 de cada mes. Hay que hacer la inversión, como está en Jerez de la calle Pizarro, hay que hacer la inversión inicial, pero luego 4, 5, 6 años se va recuperando y empieza a dar beneficios. Pero el tema es que la población aquí en España, tenemos una de las poblaciones más envejecidas del mundo ahora mismo, detrás de Japón. Y las estimaciones en las curvas que estuve viéndolas, vamos a superar a Japón en unos años. Luego esto es un nicho de mercado. Y el coste va primero en lo que es el personal. El personal, el capítulo 1, el personal lo que se va el mayor. Pero a eso el convenio estatal, que está publicado del año pasado, hoy acaban de subir el salario interprofesional, 1.114, me parece, 1.115. Subirá, pero que con salario al base la gente no puede vivir. De todas formas, en ese punto es que la plaza concertada en los últimos años ha subido mucho. Sí, entonces, al final, como estaba que estaba muy baja. Entonces, es verdad que si empieza a subir la plaza concertada, mientras que los convenios colectivos, que es lo que gana el personal, va en torno a la plaza concertada, evidentemente el 10% de beneficio empresarial, eso es intocable. Es decir, hasta que no suba el precio de la plaza no puede subir el convenio, con lo cual para el empresario siempre va a ser beneficioso. Lo que evidentemente no se va a dar una calidad en un servicio hasta que los servicios públicos no paguen la plaza concertada alta, el trabajador no tenga un buen sueldo y esté incentivado para ir a trabajar. Entonces todo será correcto, al final es todo dinero. El dinero, Siempre es dinero. Es un sector donde hay mucha población, muchos clientes, donde hace falta el número de camas para llegar a los 5, que es lo mínimo. Faltan muchas camas, pero no hay dinero para pagarlo. Entonces, si no hay dinero para pagarlo, se rebaja personal, te bajan los costes, tú tienes que mantener tu beneficio, porque esto no es una ONG, es una empresa comercial. ¿Teresa? Un ejemplo claro de vivir hace unos días. Una residencia aquí en Cádiz. El problema de esto es que todo se plantea muy bien, pero luego no hay nadie de la administración que haga cumplir esos franceses vienen, como esta residencia que le he dicho yo. Me decía mi amiga, que está perfectamente con las piernas mal, sola, y se ha ido allí, lleva varios años. Dice, estábamos muy bien, lo ha comprado una empresa extranjera y ya no sabemos cómo comerlo. Porque ya esto es el segundo sector de coste, claro, la alimentación. Es que no hay nadie que haga cumplir unas normas. Existe unas entidades que son la Inspección de Servicios Sociales. No se cumple. Se cumple. Sí, pues mi amiga me decía hace una semana que la comida, dice, mira, desde que han entrado, dice, es que hay días que no podemos comer. Dice, nos dan un sopa. No quiero decir el nombre de la residencia, pero es lo mismo. Pero dice, no, es que no lo diga porque se está sopa grabando. que no sabemos qué sopa es. No, claro, este es el país donde más normas se dictan y menos se cumplen. Porque a mí me sirve sobre el papel, todo está muy bien, lo que usted ha dicho, lo que ha dicho, pero a ver, ¿hay alguien que diga yo voy a estar pendiente a que la comida no baje de categoría porque ven una empresa francesa hacerse cargo de esto? La Inspección de Servicios Sociales acude. La Inspección de Servicios Sociales. Pues yo les digo, además tenemos la obligación de congelar la comida, o sea que usted puede pedir la comida de ayer, que se la tienen que dar. Vuelvo al tema. Muchas normas, todo, pero después no se cumplen porque mi amiga hace una semana me ha dicho claramente, es que hay días que es que no se puede comer la comida. ¿Me deja que te dé un consejo? Dile a tu amiga. Yo espero no llegar. Escúchame, no, dile a tu amiga que denuncie. Y la denuncia es muy sencillito, pero escúchame, pero es que tenemos que perder el miedo. Ya, pero no.
Pero yo no, eso es una negligencia ciudadana. Ya, pero ya, pues entonces te comes la sopa que te Son personas que a lo mejor no están ni Pero preparadas dile cosas para a tu- hacer una denuncia Tere. con todos los protocolos que eso lleva. Que no es Entonces, protocolo ninguno, ¿a quién se lo dice? ¿A quién? Está el Pero, teléfono pero del escúchame, 0,1 déjame que te lo teléfono, explique. ¿no? Cállate un poquito y déjame que te lo explique. Una denuncia en servicios sociales de la Delegación Provincial de Servicios Sociales. Muy El sencillo, teléfono lo puede del hacer. mayor, no, Javier, no está el teléfono del mayor que Sí, llama y pero, le pero dice, digo, ya está. el edificio, Delegación de Asuntos Sociales, la Plaza Druga. Y 2, por internet o teléfono del Teléfono, mayor. una llamada, solo. Una llamada telefónica, porque se graban todas. El teléfono mayor, yo no me lo sé de memoria, pero te lo busco y te lo digo. Mire usted, me llamo fulanita tal, estoy viviendo en la residencia tal y tengo el problema que la ha comprado la empresa X, O sea, pues la comida es un churro. Eso se queda grabado y eso pasa a la inspección, en este caso de la provincia de Cádiz, y aparecerán los inspectores, que aparecen y sin llamar, previo de visita. Y van, y como dice ella, la comida de la residencia tiene que custodiarse 7 días por si hay una toxinfección alimentaria, hay cualquier otro problema, tiene que estar congelado de los platos que se han servido. Es que eso viene en la normativa del comedor colectivo, pero que está. Entonces es muy sencillito, o en el edificio de la Plaza Druga, o en internet, denuncia del mayor y teléfono del mayor, que ahora te digo yo cuál es, que no me lo sé de memoria, te lo busco y te lo doy. Simplemente, y eso pone en marcha todo el tema. El inspector va, habla con ella, porque es anónimo el tema, ¿verdad? Se identifica, desde que ha pasado esto, y se ponen a investigarlo, y terminan en sanciones, señora, terminan en sanciones, se lo digo. Yo lo que Último- digo es que no hay nadie preparado en una residencia, aunque haya sido como en este caso, una chica que ha trabajado más, que tenga capacidad para hacerlo por internet. El miedo a que llamen y que luego en la residencia tomen represalias. Eso es el pan nuestro de cada día. No me digas que no. Ya, el Porque tema- no es que no vayan a decir nada, pero, esta es la que ha dicho y nadie hace nada. Tiene que ser muy preparado, tiene que estar muy bien para que tenga capacidad. ¿Tú y quieres que te valor ayude yo en el para procedimiento? hacerlo. A ver, Javier, A ver, Antonio. yo no sé si os acordáis de hace unos meses un señor mayor, Último comentario. un señor Sí. mayor que vivía en una residencia de mayores de la Comunidad de Madrid y que fue allí y la montó. Allí me parece a mí que en la residencia no ha cambiado absolutamente nada. O sea, yo estoy con Tere en que con el tema de las inspecciones, vale, perfecto. Diputación tenía la residencia del Puerto, la residencia de Cádiz, el Hogar de los Dolores, una residencia en la línea. Nos llovían a inspecciones, tenían la mayor ratio de personal, el mayor presupuesto, y es muy cómodo para un inspector ir a una administración pública. Claro. Pero no es cómodo para un inspector ir a A una una privada. privada. Y el ejemplo lo tenemos muy claro con el sector de la hostelería. ¿Vosotros creéis que si nos pasamos, ahora que viene carnaval, nos pasamos por los bares de Cádiz y miramos las cocinas, Grimaldi. ahí ha ido algún inspector en los últimos 10 años que no cambian el aceite de la freidora? O las tortillas de Grimaldi, Antonio. El tema de la inspección en este país, como dice Tere, legislamos mejor que nadie, pero a la hora de cumplir, y las inspecciones adolecen de falta de inspectores y adolecen de normativas que verdaderamente, porque aquí vamos, yo creo que todos conocemos residencias en las que tú dices, bueno, son 1.500, pero tengo que pagar para sacarlo a la calle, tengo que traer el champú, tengo que traer la colonia, tengo que traer, bueno, entonces los 1.500 euros que paga el familiar, ¿en concepto de qué? De una tortilla de huevina y un caldo De aquella manera. de bote. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque hombre, creo que el tema nos preocupa a todos, lógicamente. Alguno más que otro. Pero creo que no lo vamos a resolver. Muchas gracias, Javier, por la conferencia y también por abrirnos un poco los espacios, ¿no? Es decir, quiero decir, las nuevas posibilidades que existen en la actualidad y por dónde va el tema. Es como, tal como se llama la conferencia, los nuevos modelos de las residencias para personas mayores, que tarde o temprano pues vamos a ser usuarios todos de ellas. Así que bueno, muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias.